Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados. Hoy contamos con la muy honrosa presencia de dos periodistas, Luis José Chávez y Nelson Rodríguez, y dos abogados, los señores José Gregorio Cabrera y Julio César de la Rosa. Y el tema de esta noche es el programa de gobierno de las autoridades nuevas que se instalarán oficial y formalmente, según la Constitución de la República, el próximo 16 de agosto. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos. Todos tenemos alguna idea de cuál es el programa que le propuso al pueblo dominicano, al electorado nacional, el candidato presidencial, hoy presidente electo, Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero ¿cuáles son los elementos fundamentales, en opinión de ustedes, de ese programa de gobierno y qué lo haría diferente al programa de gobierno que ha estado desarrollando en los últimos 8 años el actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina? Bien, de mayor a menor. De mayor a menor. Tira la primera piedra. A mí me gusta más la escala mayor, me gusta más que la escala menor. Más alegre, más... Particularmente, buenas tardes a todos. Particularmente yo creo, y en lo que voy a enfocarme, que son en dos temas fundamentales, que ha sido la propuesta de que finalmente la República Dominicana pueda contar con un Ministerio Público independiente, algo que desde el punto de vista de lo que fue la propuesta del presidente electo, que ubicándonos en la esencia, y así José Gregorio puede confirmarlo, para nosotros los abogados tendría que modificarse la Constitución de la República para tener realmente un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo. Pero lo que él promete es colocar a un Ministerio Público o a un máximo representante del Ministerio Público, que sería el Procurador General de la República, que sea que provenga del sector independiente, no así de la fila del Partido Revolucionario Moderno o de otro partido. En esto, pues yo creo que debemos comprarle esta propuesta y verificar si realmente pudiera promoverse que en una eventual modificación de la Constitución de la República pudiera realmente alcanzarse este sueño para que pueda accionar de manera libre, sobre todo en los casos de lucha contra la corrupción. Y el otro elemento, para darle paso ya, es en lo concerniente a la reducción de los consejos directivos del sector eléctrico. Tanto las EDES, que son las que tienen la responsabilidad de la comercialización de la energía eléctrica, pues tienen cada uno consejos que oscilan en 5 personas por consejo. Él ha presentado que sería reducido a un solo consejo para las empresas distribuidoras de energía, y lo mismo haría con la de los otros sectores como EGI y ET, que son las empresas de transmisión eléctrica y de producción de energía a través del sistema hídrico. Por lo que nosotros, desde el punto de vista de esta propuesta en su programa de gobierno, pues creemos que es posible y que tendrá sin dudas el respaldo de toda la población y sobre todo de lo que de una forma u otra interactuamos en términos jurídicos. Bien, cualquiera quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes para formular otra pregunta. Pero déjeme entonces... Bueno, señor Rodríguez. Sí, yo creo que al hablar del programa de gobierno de Luis Abinader, nosotros tenemos que tener la conclusión de que la situación actual es totalmente distinta a cuando fue elaborado ese programa. Es decir, que su aplicación práctica va a ser pospuesta, va a tener que sufrir modificaciones por la situación sanitaria y además por el frenazo que ha sufrido la economía dominicana. Por eso yo sostengo que él va a tener que elaborar un programa especial para intervenir en la crisis. La tradicional venia de los 100 días que se le da, yo creo que siendo justo, debiera dársele el tiempo que se estime que se va a recuperar el aparato productivo. Si es un año, que sea
que sea un año. Ahora bien, sus primeras designaciones evidencia que él va a hacer el gobierno que pensó hacer. Yo creo que hay una fuerte inclinación empresarial en un primer momento. Incluso la mención que se hace del sector eléctrico designó ahí a un cuadro fundamental que va a aplicar ese programa, que tiene además grandes retos. Dice el programa que en 6 meses, tan rápido como en 6 meses, se le va a quitar a la CDE la intermediación entre las empresas generadoras y las empresas distribuidoras en la suscripción de los contratos rápidamente. Y además, lo que se mencionaba ya, de crear una sola empresa distribuidora, fusionando las 3 existentes. Eso es complejo, porque va a implicar homologar y unificar los procesos administrativos, económicos, financieros, operativos. Yo creo que en lo inmediato, Abinader va a avanzar hacia la parte del programa en la cual él promete un gobierno honesto y transparente que elimine la impunidad y la corrupción. No necesariamente avanzando en lo inmediato hacia un ministerio público independiente. Una cuestión que no solamente habría que modificar la Constitución, sino que si lo vemos con detenimiento, él se estaría sustrayendo un asiento en el Consejo de la Magistratura, pero ya esa es otra discusión. Entonces yo creo que avanzar en un gobierno honesto y transparente, recuperar la confianza del pueblo, el cambio en sentido general con el cual él se puso la vara muy alta, él va a tener también que comenzar, diría yo, con algo de entretención. Habrá que echarle un poquito de carne a los leones, porque realmente la expectativa mayoritaria de la población es que aquí van a producirse transformaciones en lo que respecta al adesentamiento de la vida pública. Doctor Cabrera. Sí, yo creo, y ahí debo también corroborar con don Nelson, el hecho de que el programa de gobierno que va a tener que implementar la administración que llevará al frente Luis Abinader es totalmente distinta de la que, digamos, él nos presentó como proyecto país en sus intervenciones iniciales. Yo creo que nosotros tenemos 2 elementos fundamentales que van a ser prioritarios para el gobierno y también para, digamos que para todo el Estado, porque también aquí me parece que el Poder Legislativo también tendrá que poner más que un grano de arena, un peñón de arena, y es en el hecho de cómo nosotros redirigimos más fondos a los sectores, sobre todo de salud, para poder, digamos que frenar la situación del COVID, y además también un especial ahínco en los temas económicos. Yo creo que este va a ser un proceso, por ejemplo, en el que nosotros como país vamos a tener que ponernos de acuerdo y reevaluar cómo estamos distribuyendo el presupuesto nacional para poder inyectar una cantidad de recursos suficientes, sobre todo en una situación donde el gobierno ha tenido una reducción importante en los cobros, es decir, en los ingresos fiscales, por la misma reducción de las actividades comerciales. Si nosotros tenemos 2 elementos, 2 fuentes fundamentales de ingresos de divisas al país, una de ellas es el turismo, la otra es la remesa y en tercer lugar las exportaciones de productos agrícolas. Entonces la principal, que es el turismo, evidentemente que la hemos perdido prácticamente al 100%. Eso va a poner una cantidad de presión en la capacidad que tenga el gobierno, por ejemplo, de producir divisas para mantener una estabilidad en el mercado, pero también, por ejemplo, para poder salir a comprar combustibles. Es decir, que nosotros tenemos una serie de complejidades económicas a las cuales este gobierno se va a enfrentar, por lo menos en el primer año y medio, que creo que va necesariamente a reenfocar las principales promesas o las principales propuestas del proyecto de Luis Abinader. Los programas de gobierno son diseñados normalmente en una campaña electoral por lo que un candidato o sus asesores ven en el país, ¿no? Claro. Recorren zonas que nunca han visto, pero cuando ese país que ven en campaña es totalmente diferente al que encuentran cuando llegan al Palacio Nacional. Así es. Porque la realidad condiciona. Y el fracaso de muchos presidentes llenos de buenas intenciones, pletóricos de buenas intenciones, es que no saben lidiar con esa realidad. Intentan imponer, en lugar de llevarse bien con ella, lo que intentan es vencerla, y es imposible vencer la realidad. Y yo creo que en este caso la pandemia y el efecto que ha tenido en la economía es esa realidad que el señor Abinader va a encontrar el 16 de agosto cuando comience a gobernar el país.
Así es. Y de hecho, por eso, yo creo que de hecho, por eso, la mayor parte de los sectores, no solamente económicos, pero incluso políticos, han saludado la decisión del presidente Abinader, presidente electo, de dejar en sus funciones a Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central. Yo entiendo que ha sido quizás una de las decisiones más atinadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una de los procesos de transición más cortos de la historia republicana de nuestro país. Es decir, apenas un mes de transición. Y no cualquier mes, un mes bajo estas condiciones. Es decir, que una transición en un país con las condiciones económicas que acabamos de mencionar, y que además tú no tengas el tiempo de que tu nuevo funcionario tenga el tiempo de aclimatarse, aunque venga de ese mismo sector. Yo creo que ha traído confianza, y la confianza es vital en la economía. Y ya despeja esa confianza mucha incertidumbre relacionadas con la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el reto principal que tiene? Yo creo que el gobierno actual y el gobierno que viene se enfrentan a un dilema terrible. Un dilema, yo no quisiera estar en sus pantalones, como dicen, ¿no? No cualquiera calza sus sandalias en este caso. Y es el hecho de cuál sería la prioridad, vencer la pandemia o recuperar la economía. Si no recuperamos la economía, nos resultará muy difícil vencer la pandemia. Si no vencemos la pandemia, la economía se irá a pique. Yo creo que es un gran dilema. ¿Qué opinas, Nelson? Muy bien, Miguel. Permíteme. Sí. ¿Me permite? Apareció el hombre. No, yo no he desaparecido nunca. Yo estoy en la pantalla. Dele, Chávez. Mire, yo creo que Miguel puso el tema y casi lo insinuó. ¿Cuáles son las prioridades del inicio de gobierno de Luis Abinader en términos de programa de gestión? Evidentemente salta a la vista. Se trata de abordar con toda la magnitud que plantean las circunstancias la situación creada por la pandemia, que parecería que en algún momento estábamos en camino a darle una salida. Es decir, quizás entendíamos que estábamos avanzando hacia un aplanamiento, como le llaman los técnicos, al impacto de la pandemia. Pero en los últimos días hemos visto que realmente las cifras, las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud hablan de un agravamiento, de una agudización de los contagios e inclusive de la muerte. El hecho mismo de que esta tarde hayamos tenido que compartir la noticia del trágico fallecimiento del amigo Víctor, de lo que yo emocionalmente no me he recuperado en el curso de esta conversación. De verdad que lo siento que tengo un nudo en la garganta al hablar y al sentir lo que significa un hecho que nos toca a todos nosotros, el fallecimiento de Víctor. Pero realmente el gran desafío que tiene por delante el gobierno es enfrentar y vencer la pandemia, que no puede ser, en mi opinión, solo con las medidas coercitivas o de disciplina de Estado que hasta ahora han planteado las autoridades. Por ejemplo, el toque de queda, el confinamiento y todas las medidas de carácter coercitivo. Por ejemplo, durante el periodo de confinamiento inicial, que duró más de 3 meses, el jefe de la policía anunció la detención de 92.159 ciudadanos por violar el toque de queda. ¿Ustedes creen que eso ayudó en términos de disciplina? ¿Ustedes creen que realmente esa fue una medida que pudo haber dado una contribución importante a la lucha contra el impacto de la pandemia? Yo creo que no. Yo creo que hay que trabajar necesariamente con la población. Y lo dijo Luis Abinader en un acto en el que yo actué como coordinador, que fue el de lanzar una propuesta para organizar un programa de educación ciudadana, para empoderar a los ciudadanos en la gestión del COVID-19. Esa no es una cosa que se la podamos dejar solamente a la policía. Hay que trabajar en la educación y en el empoderamiento, utilizando o trabajando con las juntas de vecinos y con el liderazgo social y comunitario. Y Luis Abinader lo dijo y se está trabajando en ese sentido. Bien,
Vamos a escuchar a Julio César de la Rosa y luego a Nelson Rodríguez antes de hacer la pausa. Muy bien. Bueno, mira, hay una realidad y tal como dice Chávez, que lo anunciado ya para seguir el orden de lo que sería la ejecución del programa de gobierno del presidente electo en medio de la pandemia, evidentemente que amerita, pues de una forma u otra, una modificación o postergación de entrada en vigencia. Pero tenemos una realidad que él tendrá que asumir. Y como establece Chávez que el confinamiento o tal vez estas medidas restrictivas no surtieron el efecto de cara a lo que sería la ejecución o la iniciación de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, pues evidentemente que el confinamiento, si no se hubiese combinado posteriormente a su levantamiento con la campaña electoral y posterior celebración de las elecciones, tal vez los resultados del confinamiento hubiesen sido otros, porque sin duda que la aparición del contagio del COVID-19 en tantas figuras políticas, pues pone en evidencia de que este contacto que tuvieron los dirigentes políticos en medio de la campaña electoral que se desarrolló como si no hubiese COVID, porque justamente precisamente se podía ver cómo se hacían caravanas, mítines y encuentros. Entonces yo creo que el presidente electo, y como se puede desprender de lo que se ha informado en coordinación con las autoridades actuales, pues conteste a que se establezcan las medidas restrictivas para que pueda reorganizarse el nuevo gobierno y ver finalmente si se va a poner en marcha el criterio o la política que tienen para enfrentar esta situación, porque de nada serviría poner en ejecución un programa de gobierno que hace énfasis en el tema del restablecimiento de la economía, así como en lo referente a la educación, y ni uno ni otro podrán ponerse en ejecución porque la economía ha sido impactada al extremo de que las recaudaciones han bajado a su mínima expresión desde marzo, abril, mayo, y en junio fue que vino a restablecerse el componente de las remesas que se activaron después del levantamiento del confinamiento en algunos países de donde provienen las remesas. Lo que significa que necesariamente tendremos que acudir a este confinamiento como resultado del estado de emergencia para ver entonces, con todo el mundo recogido, cuáles serían las medidas y si se podría poner en marcha pues el programa de gobierno diseñado, que va a depender mucho de su ejecución, va a depender mucho de las recaudaciones. Por lo visto, en lo que resta del año no va a ser posible, lo que va a significar pues un déficit fiscal considerable que no podrá, sin lugar a duda, ser algo bienvenido para las autoridades que se instalan. Vamos a escuchar antes de hacer la pausa a Nelson Rodríguez nuevamente. Adelante, licenciado. Sí, no solo que no podrá aplicar el programa, sino que se verá obligado a aplicar un programa especial, coyuntural. Cuando Abinader presentó su programa formalmente, enero, febrero, la economía estaba proyectada para un crecimiento de 5.5, 6% este año. Y el informe de la CEPAL de ayer, señores, dice que habrá una caída del PIB de República Dominicana del 5.3%. Y da una cifra de la pobreza extrema aterradora. Además, en la actualidad hay cerca de 600,000 trabajadores formales en paro. Y ni hablar de lo que se dice de la pobreza extrema. Entonces, un programa especial que yo creo va a pasar en lo inmediato por un presupuesto complementario, un nuevo presupuesto complementario, y pensar muy bien el presupuesto general del Estado para el 2021, que no va a ser presentado en los plazos constitucionales, que diría el 1 de octubre. Eso es pasado mañana. En cuanto a la pandemia, yo creo que la prioridad es la salud. ¿Qué medidas se van a implementar? ¿Cuáles fracasaron? ¿Cuáles no? Lo que me preocupa es que el ministro de Salud dijo esta mañana en su rueda de prensa que todavía no ha hecho contacto
con las autoridades electas del sector sanitario. O sea, las autoridades actuales todavía no han comenzado a armar lo que yo escribí en estos días, que debiera ser más o menos una complementación de estrategia para que no comience las nuevas autoridades de cero el 16 de agosto. Pero evidentemente que la prioridad es la salud, pero habrá que prestarle atención a la economía, porque si esos números se siguen deteriorando, como dijo Miguel, habrá que tener unos pantalones bien puestos para poder dirigir este país. Bien, señores, caballeros, si me lo permiten, tengo que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Los amigos de Edición Nocturna, manténganse en sintonía con nosotros. Regresaremos después de la pausa.